Vamos a ver el dominio de las funciones, cómo se calcula. Tenemos aquí la función f de x igual a 4 entre 2x más 3. Vamos a encontrar el dominio. Entonces, para encontrar el dominio, empezamos estableciendo una condición. La condición es que el denominador sea diferente de 0, porque si el denominador es igual a 0, la función no existe. Si el denominador es diferente de 0, la función existe. Entonces, escribimos la condición. La condición es que 2x más 3 sea diferente de 0. Ahora, a partir de esta condición, vamos a despejar la x y vamos a encontrar el valor crítico. Entonces, el 3 lo pasamos del otro lado. Esto es como una ecuación, solo que en lugar de ser igual es desigual o diferente. El 3 pasa como menos 3. Entonces queda 2x es igual a 0 menos 3. Es menos 3. Y aquí le ponemos diferente de. El 2 que está multiplicando a la x pasa del otro lado dividiendo. Entonces queda que x es diferente de menos 3 medios. Ahora, esto significa que este número es el valor que no puede ser igual a x, es el único. Todos los demás números reales sí son parte del dominio, excepto este. Entonces, el dominio de la función lo vamos a representar así. Dominio es todos los números x que pertenecen al conjunto de los números reales menos el conjunto formado por el número menos 3 medios. Esta es la notación de conjunto. Ahora la notación de intervalo sería el dominio de la función. Son todos los números que pertenecen a los intervalos desde menos infinito hasta este número que es 3 medios, sin incluir al 3 medios, por eso le ponemos paréntesis redondo. Unión ahora el intervalo desde el número menos 3 medios hasta infinito. Y también todos estos son intervalos abiertos porque no incluyen al número menos 3 medios y tampoco se puede incluir al infinito, ni al menos infinito, por eso lleva paréntesis redondo. Esta es una función racional porque es una división. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de función racional. Esta es otra función racional, x entre x más 1. Entonces partimos desde la condición. El denominador tiene que ser diferente de 0. X más 1 diferente de 0. De ahí despejamos x. X es diferente de, el 1 pasa del otro lado como menos 1. Entonces, de aquí determinamos el dominio. El dominio de la función son todos los números reales o x que pertenecen al conjunto, ¿sí?, de los reales excepto el menos 1. La notación de intervalo pues sería como en el ejemplo anterior, desde, bueno, x pertenece desde menos infinito hasta menos 1, unión con el intervalo menos 1, infinito, coma infinito, con intervalos abiertos, porque no incluyen a ninguno de estos, ¿no? Entonces, esta sería función racional. Vamos a ver una función raíz cuadrada.
la función raíz cuadrada sería x menos 3. Aquí la condición para que exista la función es que el número que esté dentro de la raíz cuadrada sea 0 o más, o sea, mayor o igual que 0. Esa es la condición, entonces vamos a establecerla. X menos 3 tiene que ser mayor o igual que 0. De ahí vamos a despejar la X. Entonces queda que X es mayor o igual que, el 3 pasa del otro lado sumando, entonces queda 3 positivo. Definimos el dominio. Dominio de la función es todos los números que pertenecen. Ahora ya no son todos los números reales, sino que es una parte de los números reales. Desde el menos 3, incluyéndolo, porque dice que X es mayor o igual. Entonces ponemos un paréntesis cuadrado que significa que incluye. En este caso va a incluir al 3, va a incluir al 3, ¿sí? Hasta el infinito. Y aquí sí le ponemos intervalo abierto. Entonces nos damos cuenta porque si la X vale 3, aquí vamos a tener 3 menos 3, 0. Y raíz cuadrada de 0 es 0, que es un número real, por lo tanto existe la función. Pero si la X fuera menor que 3, por ejemplo, que fuera 2, aquí tendríamos 2 menos 3, ya tendríamos raíz cuadrada de menos 1, y eso ya no es un número real. Por lo tanto, ahí no existiría la función. Esta sería su dominio. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de función radical. Digo, sí, función radical. Raíz cuadrada de x más 1. Establecemos la condición que x más 1 debe ser mayor o igual que 0. De aquí despejamos la x. Entonces tenemos que x es mayor o igual que menos 1, porque el 1 pasa restando. Y de ahí obtenemos el dominio. El dominio de la función son todos los números que pertenecen al intervalo desde menos 1, incluyendo al menos 1, por eso es intervalo cerrado, hasta el infinito. Y aquí es intervalo abierto. Ok, vamos a ver otro caso. Vamos a ver de este lado. Tenemos una función f de x es igual a menos 2 entre x cuadrada más 5x más 6. Esto es una función racional, es un cociente. Entonces, en una función racional, ¿cuál es la condición para que la función exista? Que el denominador sea diferente de 0. Entonces vamos a establecer la condición. X cuadrada más 5x más 6 tiene que ser diferente de 0. Ahora de ahí vamos a despejar la x, pero en este caso es una función cuadrática, la que tenemos ahí. Entonces lo que hacemos es, ya sea por medio de la fórmula general, o de la manera más sencilla sería obteniendo las raíces. ¿Cuáles son las raíces? Vamos a factorizar esta expresión cuadrática. Entonces vamos a tener dos factores en los cuales vamos a tener x sumando a dos números, a un número aquí y un número acá. Para encontrar estos números, son dos números que sumados nos den 5 y multiplicados nos den 6. Sería 2 y 3, más 2 y más 3. ¿Sí? 2 más 3 son 5, 2 por 3 son 6. Y de esta manera se factoriza
Y esto es diferente de 0. Ya que está factorizado, obtenemos las raíces de esta ecuación. ¿Cuánto vale la x para que esto sea diferente de 0? Entonces, si la x vale menos 2, aquí vamos a tener menos 2 más 2, esto ya va a ser 0. Entonces, x no puede ser menos 2, lo establecemos así, x diferente de menos 2 y x diferente de menos 3. Porque si aquí fuera menos 3, sería menos 3 más 3, sería 0. Por todo lo demás, 0. Entonces ya no es diferente de 0. X no puede ser menos 3, X no puede ser menos 2. Con estos valores de X vamos a definir el intervalo. Entonces, vamos a definir el dominio. En este caso, el dominio son todos los reales excepto estos dos números. El dominio de la función son todos los reales menos el conjunto de el número menos 2 y el número menos 3. Esto es en notación de conjuntos. En notación de intervalo tendríamos el dominio de la función es x que pertenece al conjunto de los intervalos desde menos infinito hasta menos 3, unión, le ponemos una U, sigo acá abajo, unión con el intervalo desde menos 3 a menos 2, sin incluir a ninguno de los dos, unión con el otro intervalo que sería desde el menos 2 hasta el infinito, de menos 2 a infinito, y todos son intervalos abiertos. Esta sería la notación de intervalo. Y bueno, este sería el caso de una función racional. Entonces, en resumen, los tres tipos de funciones que estamos viendo ahorita son la función racional, la función raíz cuadrada, como esta, y la función racional con denominador de función cuadrática. Entonces aquí hay que factorizar y encontramos dos valores de x para los cuales la función no va a existir y el dominio serán todos los reales excepto esos dos números. Entonces eso sería la explicación para lo que es el dominio de este tipo de funciones.